Ok, como continuación del objetivo número 1 de introducción a la ciencia química, ya en el tutorial anterior, en el número 1, hicimos toda una serie de explicaciones que nos permiten ubicarnos en el proceso histórico de la química y entender cuáles son los elementos que caracterizan a la ciencia química. Decíamos entonces que la ciencia química tiene como objeto el estudio de la materia. ¿Y qué es materia? Materia es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un espacio en el universo, inclusive nosotros mismos somos materia. Inclusive hay materia que no vemos, pero que existe. Usted pasa la mano así y siente que hay algo que roza su mano. Hay materia ahí. En el cosmos, aunque vemos que el cosmos pareciera vacío, pero no está vacío, está lleno por el polvo cósmico que inunda, y lo llaman en algunos casos la materia oscura y en otros casos la materia luminosa. Bien, pero volviendo aquí al tema, el proceso del desarrollo de la ciencia química se llevó a cabo desde el proceso desde el hombre de la caverna, a través del descubrimiento del fuego. Con el fuego empezó a transformar lo que era la piedra, lo que era la materia orgánica, y luego pasó a transformar también los metales. El hombre descubre que hay metales más blandos y metales más fuertes, y entonces empieza a determinar lo que llamamos nosotros en la química las propiedades y las características de la sustancia. Se da cuenta que el hierro tiene una particularidad, que el cobre tiene otra particularidad, que el oro tiene otra particularidad, y empieza a hacer uso de cada una de esas particularidades. Esas particularidades es lo que nosotros llamamos propiedades y características de la materia, ¿ok? Entre las propiedades y características de la materia están el color, el volumen, el tamaño, la textura, la dureza, el peso, la masa, la temperatura, ¿ok? Y todas esas propiedades que tiene la materia. Continuando con el desarrollo histórico de la ciencia química, pasamos hasta el siglo XV, porque la parte de Aristóteles se mantuvo en el concepto de los 4 elementos que constituían el universo: tierra, agua, aire y fuego. Se mantuvo casi pasando el siglo X. Pero ya en el siglo III a.C. comienza a salir una nueva teoría, que es la teoría del atomismo. O sea, se desarrolla un concepto del átomo como la partícula más pequeña de la materia. Bien, ellos dicen que hay una partícula de la materia muy pequeñita que es indivisible y que hasta ahí llega. Eso es lo que significa átomo, ¿ok? Esos exponentes fueron Leucipo de Mileto y Demócrito, ¿ok? Estos dos señores fueron los exponentes de la teoría del atomismo en el siglo III a.C. Esa teoría se mantuvo hasta el siglo XV después de Cristo, cuando ya en la alquimia se empiezan a comprobar a través de los diferentes alquimistas y los experimentadores y otros científicos que empezaron a aparecer. Es aquí en el siglo XVIII donde aparece, junto con otra serie de científicos, el científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien en su época se consigue que hay 65 elementos puros ya descubiertos, ¿ok? Y entonces él empieza a estudiarlo, y al estudiarlo ve que cada elemento tiene un peso diferente. Entonces, en base al peso atómico que tenía cada elemento, él consigue un mecanismo que llamó la tabla periódica para ordenarlo. Este señor tiene como mérito que en aquel tiempo, en el año 1865, ordenó 65 elementos en el lugar preciso donde iba cada uno, y desde ese tiempo hasta ahorita no han sido cambiados los lugares. Inclusive dejó los espacios vacíos para todos los elementos que faltaban por descubrir. En la actualidad hay 118 elementos descubiertos. Es importante destacar que la materia como tal, ¿ok? Nosotros normalmente la manejamos como sustancias, ¿ok? Una sustancia X, una sustancia líquida, una sustancia sólida, pero todo es materia. La sustancia al mismo tiempo se divide en dos tipos de grupos: las sustancias puras y las sustancias compuestas. ¿Qué son las sustancias puras? ¿Por qué decimos que las sustancias se dividen en dos grupos? Basándonos en el principio de que todas las sustancias están formadas por átomos. Si una sustancia está formada por un solo tipo de átomos, entonces decimos que es una sustancia pura, como el oro, la plata, el níquel, el hierro, etc. ¿Ok?
Y esas sustancias puras a su vez se dividen en dos grupos, en los metales y los no metales. Estos dos grupos se clasifican en base a una serie de características. Esas características son: los metales tienen brillo metálico, los no metales no brillan, son opacos. Los metales son duros, los no metales son blandos. Tienen alta densidad los metales no metales no tienen alta densidad, son baja densidad. Los metales son electropositivos, los no metales son electronegativos. Los metales conducen corriente y calor, los no metales no conducen corriente y calor. Entonces, como pueden ver, hay una serie de características y propiedades que nos permiten diferenciar a la sustancia pura de la sustancia pura metálica con las sustancias puras no metálicas, ¿ok? Pero si una sustancia está formada por más de un tipo de átomo, entonces ya no es una sustancia pura. Decimos que es una sustancia compuesta. Es ahí cuando decimos que se forman entonces los otros grupos de sustancias, como son los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos o bases y los ácidos, las sales y los compuestos orgánicos, que no son más que todos los compuestos que contienen carbón combinados con cualquier otro tipo de elemento. Es importante resaltar que en el desarrollo de este tutorial estamos dando una introducción a lo que es la parte de la química, para luego entrar al estudio de la formación de todos estos compuestos básicos. Los invitamos.